Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a Punto y Solución, un espacio que apuesta por la educación. Soy la educadora Liliana Muñoz y en el diálogo del día de hoy me acompaña Luis Guerrero, a quien todos conocemos. Él es un docente experto en educación y asesor en política educativa. Bienvenido, Luis, por segunda vez a Punto y Solución. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Encantado de estar en tu programa conversando. Gracias, porque sabemos también que luego tienes empalmas con tus clases. Así es, así Eh, es. Ujú. Hoy dialogaremos en torno al aprendizaje basado en proyectos, cómo lograrlo en educación a distancia. Debemos tener en cuenta que no es una metodología reciente, que tiene ya varias décadas y que hemos intentado en varios momentos ponerlo a la práctica, y la pregunta es si realmente hemos logrado comprender en qué consiste esta metodología. Hay una preocupación permanente de los docentes, saber cuál puede ser la mejor forma de enseñar. Siempre los maestros nos estamos haciendo esas preguntas, ¿no? Porque lo que buscamos obviamente es que nuestros estudiantes aprendan. Nos interrogamos sobre las didácticas que existen, cómo las podríamos adecuar, cuál también se podría aplicar en las actuales condiciones en las que se lleva a cabo la educación a distancia. Sería interesante que los docentes, a partir de la observación, pudieran identificar las necesidades educativas de sus estudiantes para determinar la didáctica más adecuada, teniendo en cuenta que cualquier propuesta no puede responder mecánicamente a la planificación del o la docente y tampoco ser el reflejo de la lluvia de ideas de los estudiantes. Es necesario que comprendamos que cualquier tipo de planificación considera las intenciones educativas, los intereses y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes atendiendo a la diversidad, ¿no? Eso es como un marco que venimos manejando todos los maestros, las maestras, y tenemos la gran interrogante: ¿qué cosa es un proyecto de aprendizaje? Todos estamos comprendiendo por lo mismo, y ahí entonces le voy a pedir a Lucho que nos cuente, nos diga cómo deberíamos entender un proyecto de aprendizaje. Ok, Liliana, sí, sí, cuando conversábamos en días previos, yo decía, ¿por qué no empezamos por lo primero? Porque en este, como en tantos otros temas, y lo hemos conversado la vez pasada, ¿no? Que me invitaste a tu programa, le damos a los conceptos el significado que queremos, ¿no? Y perdemos de vista el sentido original de las palabras, ¿no? Con proyectos también pasa lo mismo, digamos. La metodología de proyectos, fácil, nosotros podemos decir que tiene 100 años de antigüedad, es decir, es un método, ¿no? Que concibe John Dewey a inicios del siglo XX, Ujú. con una lógica bastante clara, porque John Dewey dice, justamente en polémica con la tradición que venía del siglo XIX, que era más instructiva, ¿no? Y más directiva, él dice, oye, pero la humanidad ha evolucionado a lo largo de los siglos partiendo de la experiencia. La experiencia ha sido la matriz de producción del conocimiento desde que aprendimos a caminar erguidos. Ah, Todas las cosas que conocemos han sido producto de las lecciones que hemos extraído de la experiencia, así es como hemos progresado como humanidad, así ha progresado el conocimiento, así han progresado las ciencias. Y entonces dice Dewey, si estamos de acuerdo en esto, que es una cosa evidente y lógica, ¿por qué en la escuela no aprendemos a partir de la experiencia? Ujú. Entonces, claro, porque el método, digamos, hegemónico en ese momento, y no solo en ese momento, ¿no? En el sistema escolar, era el deductivo, ¿no? Tú no partías de las experiencias, no partías de las grandes ideas, de las grandes verdades, de las grandes teorías. En cambio, John Dewey dice, no, partamos de hechos concretos, partamos de situaciones que problematicen a los estudiantes y pongámoslos a investigar, ¿no? Retémoslos a resolver esas situaciones. Entonces, el método de proyectos nace de esa manera.
con las décadas, ¿no? Con el paso del tiempo, el método se ha ido perfeccionando, pero la lógica de aprendizaje de la metodología de proyectos es esencialmente inductiva, ¿no es cierto? Tú generas reflexión y construyes conocimiento a partir de la experiencia, de tu reflexión sobre la experiencia. Entonces, como comprenderás, digamos, si hay una experiencia que reta al estudiante a investigar y a resolver, es evidente que el estudiante necesita la posibilidad de afrontarla de manera autónoma, porque si el profesor le va a decir cómo resolverla, entonces no tiene gracia, entonces ya se acabó, ya no hay reto. Si a ti te da un problema y te dicen en qué consiste la solución, ya no hay reto, ¿no? Simplemente tienes que hacer lo que te han dicho. Entonces, yo he visto a lo largo de los años numerosos proyectos tan estructurados que no hay posibilidad alguna de que el estudiante pueda pensar y resolver por sí mismo las situaciones que les proponemos. Entonces, un proyecto que está estructurado de arriba a abajo, eh, no es pues un proyecto, o sea, no es la metodología, ¿no? Genuina de un proyecto de aprendizaje. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, mira, aún cuando tú propones un proyecto que requiere determinado tipo de pasos que el estudiante tiene que seguir, por ejemplo, un experimento científico, ¿no es cierto? ¿No? Un plato de comida que tiene una receta exacta, la construcción de un objeto, ¿no? Que necesita un cierto procedimiento para poder, un telescopio casero, ¿no es cierto? Una cometa. Eh, es una experiencia que el chico necesita realizar, reflexionar y conceptualizar, ¿no es cierto? Ah, no es simplemente hacer, ¿no? O sea, la gracia no es yo hago la cometa y ya aprendí, no, espérate un ratito. Vamos a reflexionar qué has hecho, cómo lo has hecho, por qué lo has hecho, para qué lo has hecho, ¿no es cierto? En fin, entonces esto, diría yo, es la esencia del proyecto, ¿no? Ok. Bien, gracias Luis por hacernos, por darnos este concepto, ¿no? Y este contexto desde dónde nace y por qué, ¿no? Porque creo que los profesores siempre estamos muy preocupados por el desarrollo de competencias, ¿no? Y entonces le estamos buscando a cada competencia una didáctica específica para desarrollarla y ahí es donde se rompe el enfoque, ¿no? Porque empezamos a fragmentarlo todo, ¿no? Como tú muy bien lo has señalado, esta es una propuesta que va a facilitar un aprendizaje a partir de situaciones problemáticas que estén vinculadas con la realidad del estudiante, que estén vinculadas al contexto donde el niño, la niña, el joven se está desarrollando. Y yo quiero rescatar también lo que tú señalas, ¿no? Acá hay tres conceptos que me parecen importantes, ¿no? La experiencia. Entonces tendríamos que nosotros los profesores también preguntarnos qué entendemos por experiencias y qué tipo de experiencias podemos fomentar si hablamos de querer promover el desarrollo de competencias, ¿no? Lo otro es preguntarnos qué entendemos por un problema. Yo creo que eso todavía no lo hemos terminado de conceptualizar porque, y eso pasa hasta en la universidad. Seguramente te ha pasado que cuando hablamos, trabajemos un método basado en problemas, hay mucha gente que piensa en los problemas que tienen soluciones de procedimientos algorítmicos, ¿no? No piensan en procedimientos mucho más abiertos, ¿no? Y lo otro que tú señalabas, la investigación, que yo siempre voy a decir, y no es porque sea de educación inicial, y además que tú también fomentas, trabajas también en el área de educación inicial, es que el ser humano es un investigador nato y los niños lo son, sino que con la escolarización también lo empiezan a perder, ¿no? Yo considero que lo que tú nos señalas nos lleva a lo siguiente, el método de proyectos, el aprendizaje basado en proyectos te permite conocer, adquirir un conocimiento en términos de datos, de hechos, de principios, de teorías, bueno, te permite desempeñarte, ¿no es cierto? Hacer algo, construir algo, y lo que tú señalas muy bien, y es que si no promovemos eso en los estudiantes, no vamos a poder lograr sus aprendizajes, tiene que ver con lo que tú muy bien señalas, la reflexión, ¿no? Ese estudiante que es consciente,
de lo que aprende, de lo que debe aprender y de lo que aún le falta, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, eso es más que el formato y la secuencia, que si bien es cierto le da un orden, nosotros tenemos que reflexionar en términos a estos elementos, ¿no? Y entonces, y el mismo ministerio también lo señala y obviamente está promoviendo que se aplique el método de proyectos porque señala que es un método muy propicio, y nosotros también lo hemos dicho en varios espacios, para desarrollar las competencias. ¿Cómo entonces a partir de esta metodología podemos promover esas competencias, Lucho? Ya, la pregunta es precisa porque, a ver, cuando nosotros leemos la definición de una competencia, la que está en el currículum y la que está, digamos, prácticamente casi consensuada en la comunidad de expertos a nivel internacional, ¿no? Desde que llegó el enfoque al mundo de la educación hace prácticamente 30 años, eh, ha corrido mucha agua bajo los puentes y hay mucha investigación, mucho debate, mucho análisis, ¿no? Y conclusiones bastante comunes, ¿no es cierto?, respecto de que una competencia consiste en la capacidad de resolver de manera reflexiva una situación problemática, haciendo uso de todo lo que sabe, ¿no es cierto?, sus conocimientos, sus habilidades, en fin, todos los recursos que la persona posee o a los que tiene acceso. Entonces, no hay ningún misterio, ¿no? En la definición de la competencia, una persona que actúa de manera competente es una persona que actúa de manera reflexiva para resolver una situación que no tiene una solución fácil, ¿no? Y hay que construirla. Y la construyo haciendo uso de las cosas que sé, ¿no? Entonces, justamente el método de proyectos te permite eso, porque el proyecto te reta, ¿no? A resolver un problema, a construir un producto que no tiene una ruta ya hecha, que tienes que construirla, ¿no? Y bueno, o sea, está en la misma lógica de del desarrollo de una respuesta competente a una situación desafiante, en la misma lógica. Por eso es que no solamente acá, en muchos lugares, ¿no? En general, también eso es un consenso bastante claro que la metodología de proyectos es la más conveniente para desarrollar competencias. Am, pero insisto en lo que te dije hace un momento, ah, se necesita que el proyecto no esté pues estructurado, porque si está estructurado por el profesor, entonces ya se acabó, la experiencia no tiene sentido, es simplemente confundimos mucho, ¿no?, la metodología de proyectos con la instrucción programada, ¿no? Entonces, diseñamos un proyecto porque le ponemos ese rótulo, pero lo que hacemos es instrucción programada, es una secuencia instruccional detallada y minuciosa, donde el estudiante no tiene margen de decisión, tiene que hacer al pie de la letra todas las pautas que el profesor le ha marcado. Entonces, y decimos que eso es un proyecto, y eso no puede ser un proyecto. No digo que esa manera de hacer las cosas no tenga algún valor y alguna función en el campo de la didáctica. Lo que quiero decir es que no es la ruta por la que las personas desarrollan competencias, ¿no es cierto? Una cosa es aprender a seguir instrucciones, que es una cosa muy importante, pero y otra cosa es desarrollar competencias, ¿no es cierto? Que supone el desarrollo de capacidades reflexivas y autonomía para tomar decisiones. Entonces, por esa razón es que los proyectos son los que se recomiendan más. Y eso está incluso en una norma que sacó la RBM 193, que salió el año pasado del Ministerio de Educación. Lo dice textualmente, ¿no? Se recomienda el uso de proyectos, ¿no? Este, que pueden ser complementados con otras estrategias didácticas, ¿no? Pero se ha surgido una confusión con el concepto de experiencia de aprendizaje, ¿no? Conversábamos también fuera de cámaras como el concepto de experiencia de aprendizaje que ha empezado a promover el ministerio ha creado mucha confusión porque se cree que es un método distinto y es un método propio, ¿no es cierto? O sea, es un modelo didáctico en sí mismo. Y ahí vienen las confusiones, porque entonces si es un modelo didáctico y es el modelo didáctico oficial, o sea, ya no hay proyectos, ya no hay ABP, ya no hay Flipped Classroom, no hay, se acabó.
anulamos, ¿no? Todo el repertorio de la didáctica porque hay un modelo único para aprender, y eso es un sinsentido, ¿no? Perdón. Nos es muy difícil a nosotros los profesores romper determinadas teorías implícitas, determinadas prácticas que están muy encasilladas en nuestra estructura cognitiva, que es fruto de nuestra propia formación desde la básica hasta la superior, ¿no es cierto? Entonces a los profesores se les hace, le es muy complejo y aún más también a los padres de familia comprender cómo se integran competencias de tipo cognitivas, competencias técnicas o afectivas o relacionales o integradoras, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es colocar al estudiante, al niño, frente a una situación, como muy bien lo dice Lucho, una situación retadora. Y ahí también nosotros tenemos que preguntarnos qué vamos a entender por una situación retadora. Una situación retadora que no lo encuentre entrando al Google o entrando a buenastareas.com o a Rincón del Vago u otras plataformas, sino que realmente sea una actividad que le permita adquirir un conocimiento, porque es importante. A veces algunos critican y dicen, no, es que el enfoque por competencias lleva solamente a todo lo práctico, y eso es mentira, porque el mismo enfoque te señala de que sí es importante adquirir ese conocimiento si quieres solucionar algo, sino que ahora es a la inversa, ¿no? Nosotros antes aprendíamos primero toda la teoría y sabíamos que con esa teoría resolvíamos un problema, un ejercicio. Ahora no, ahora se presenta primero el reto, la situación, y en esa construcción, en esas exploraciones, investigaciones, reflexiones que hace el estudiante, es que empieza entonces a adquirir y a poner en práctica también aquello que está adquiriendo. Y las actividades también le tienen que dar esta posibilidad al estudiante de poder integrar ese conocimiento que va aprendiendo. Pero no debería quedar ahí, sino que a través de la mediación que tú realices o el adulto cercano a él debería ir comunicando también lo que va aprendiendo, sus interrogantes que pueda tener, las afirmaciones que pueda hacer, la experiencia, cómo se está sintiendo, ¿no? Y también cuando uno fomenta el trabajo con otros, también tiene que ver con el respeto a la persona, ¿no? Entonces, en esta lista que voy citando, un poco recogiendo lo que va diciendo también este Lucho, lo que le queremos decir es que en realidad el método de proyectos va a permitir, va a promover el desarrollo integral de estas competencias, ¿no? Y es que así lo tenemos que mirar. No tenemos que mirar como que las áreas están separadas por una cuestión curricular, por un orden curricular, pero en la acción, cuando se despliega, cuando el estudiante despliega todos sus recursos cognitivos, en realidad se ponen en marcha una serie de habilidades, destrezas y experiencias que les son propias, ¿no? Entonces ahí tenemos que irlo mirando. Tal vez algunos de ustedes estarán diciendo, pero bueno, es que eso ya lo he escuchado, pero no resulta. Es que tenemos que en realidad conocer muy bien el marco que sustenta este tipo de trabajo, y lo que tienes que también, a modo de sugerencia, es registrar, ¿no? Registrar cómo los jóvenes, los niños, responden frente a un proyecto, para que tú podamos ser conscientes qué cosas está realmente aprendiendo. Y lo otro, Lucho, que me parece que también es importante y lo leía, de que estos proyectos no solamente se tienen que sostener desde el interés de los estudiantes, lo cual es importante, pero no solamente debo tener en cuenta ello, sino que también tiene que conjugarse con claridad desde las intenciones educativas que nos planteamos los docentes, ¿no? Y como tú muy bien señalas, también aparece ahora un término, experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Qué deberíamos entender
Si nos puedes ampliar más esto, Lucho, con respecto a las experiencias de aprendizaje. Ok, varias cosas de las que has comentado me gustaría, digamos, Sí. conversar sobre ellas. Empecemos por la última. El concepto de experiencia de aprendizaje que aparece en la norma de evaluación del año Ujú. pasado, ¿no? De fines del año pasado. em, Te decía hace un momento que en muchos lugares he visto que se ha confundido con una estrategia didáctica particular. Como dice que es una secuencia de actividades dirigida a resolver situaciones significativas, entonces se cree que lo que el enunciado está describiendo una secuencia didáctica. Ujú. Es como si la definición de competencia lo convirtiera en una secuencia didáctica. Pero no es así porque la propia norma dice que una experiencia de aprendizaje puede ser un proyecto, puede ser el método de Correcto. aprendizaje basado en problemas, puede ser un estudio de casos y pone un gigantesco etcétera. Es decir, una experiencia de aprendizaje puede tomar muchas formas didácticas. Lo importante es que la actuación del estudiante tiene que hacer referencia a una situación significativa. Ujú. Ah, y obviamente hay un conjunto de acciones que tiene que emprender para poder afrontarla. Ah, ¿Qué tipo de acciones? ¿Cómo se ordenan esas acciones? Depende del formato que tú elijas. Si quieres trabajar ABP, si quieres trabajar en proyectos de aprendizaje, si quieres trabajar estudio de casos, si quieres trabajar clase invertida, si quieres hacer una investigación temática. Ok, tienes una variedad, ¿no?, de opciones para organizar la experiencia de aprendizaje. Ujú. Am, entonces, ah, el concepto de experiencia de aprendizaje no nos quita libertad para elegir la estrategia más adecuada para trabajar con los estudiantes. Al Ujú. contrario, simplemente es una manera de nombrar un conjunto de estrategias que tienen características comunes y son útiles para desarrollar competencias, ¿no? Sea de manera directa o complementaria. Entonces, ahí hay una confusión que hay que despejar, porque yo he visto en muchos lados, como te digo, que sienten que experiencia de aprendizaje Estamos es de un acuerdo. modelo didáctico. Ujú. Lo segundo, el asunto de la articulación. Ah, yo, acá también hay otro malentendido, ¿no? A veces, o sea, agarramos como la famosa metáfora del elefante, le agarramos la cola o la trompa y a partir, ¿no?, o una pata, y a partir de ahí queremos inferir de qué se trata el animal. Am, una competencia, un proyecto permite articular competencias de diversas áreas en la medida que la resolución del problema que yo le he planteado lo requiera. No es, digamos, la articulación no obedece a la necesidad de Ujú. abarcar muchas áreas, o de evitar que los colegas de las otras áreas se sientan excluidos. Porque yo he visto, digamos, proyectos, entre comillas, donde le meten, pues, o sea, un proyecto que tiene que ver, que es básicamente, digamos, sobre ciudadanía, le meten matemática, le meten educación física, le meten religión. No tiene nada que ver. No necesito, ¿no?, recoger recursos de esas áreas para resolver el problema que me han planteado. ¿Pero por qué los añado? Porque hay que abarcar más áreas, ¿no? Entonces hay que aprovechar. ¿Cómo nos vamos a hacer solamente esto? Si podemos hacer esto y lo otro. Entonces, finalmente, se desfigura completamente el proyecto. Entonces, el proyecto articula, permite articular las competencias que al estudiante le son en estricto necesarias para afrontar y resolver el problema o para elaborar el producto que le hemos planteado. Em, Eso es una cuestión que me parece a mí clave. Yo la vez pasada con un grupo de colegas les planteaba la siguiente metáfora. Como los médicos en las facultades de medicina trabajan con la metodología de proyectos, imagínense que los estudiantes de medicina reciben un paciente que se ha fracturado un pie y entonces el formador les dice, ok, hagan el diagnóstico y prescriban un tratamiento. Y entonces los chicos hacen eso y el profesor les dice, oye, pero y no han recogido recursos del área de oftalmología o de neurología. Y entonces los chicos dicen, pero profesor, si no se necesita, no, pero ¿cómo vamos a dejar a esas áreas afuera?
Y entonces tú tienes que hacer un diagnóstico sobre una fractura de pie, ¿no? Metiendo conceptos de gastroenterología, de oftalmología. No tiene sentido. Si yo no necesito, ¿no?, tomar conocimientos o recursos de esas áreas, pues no lo hago. Em, entonces, esta es otra gran confusión, ¿no?, que observo, que es muy común, ¿no? Esta obsesión por cargar los Así es. proyectos con 8, 10, 12 competencias. Y no te voy a decir que en realidad, si sinceramos las cosas, no son 10 competencias las que ponen, son 10 Ujú, fragmentos minúsculos de 10 competencias. ujú. Y entonces, Sí, pero claro, nosotros reportamos que hemos trabajado 10 competencias, pero lo que hemos hecho es agarrar un desempeño de alguna de las capacidades de una competencia y damos por trabajada la competencia, ¿te das cuenta? O sea, esto es realmente el mundo al revés, ¿no? Entonces, y eso se ha institucionalizado, yo lo observo en todos lados. así eh, es. ¿No? Entonces, esa es la otra cuestión crítica, digamos, que tiene que ver con esta cadena de malos entendidos en relación con lo que es un proyecto de aprendizaje. Y Sí, tercero, tú excelente. mencionaste cuántos tipos de problemas hay. Sí, pues, los problemas tienen distinta naturaleza. Hay problemas cerrados y hay problemas abiertos. Los problemas Correcto. cerrados son los que tienen solución conocida. Los abiertos son aquellos cuya solución tiene que ser construida por los estudiantes. Entonces, Sí. de estos segundos tratan los proyectos de aprendizaje. Ok, creo que has dado ahí en el clavo, en el centro has dado, Luis, porque yo he salido de la escuela hace 20 años ya, ¿no? Y recuerdo que cuando nos reuníamos en esas jornadas de planificación, se nos pedía, ¿no? Esta integración que tal vez sea mucho más viable cuando estamos en los niveles de inicial, primaria, ¿no? Pero que se complejice en la secundaria, pero en aras de querer hacer, entre comillas, la integración de las áreas, la integración de las competencias, porque aún más en el discurso los profesores dicen es que así nos exigen, así nos han pedido, entonces terminas desvirtuando el enfoque y no se aprende bien ni una cosa ni la otra, ¿no? Y Exactamente. aquí tenemos el resultado, por eso me parece bien importante lo que tú señalas. ¿Cómo hacerlo, Lucho? Es decir, sí, voy a trabajar con proyectos, correcto. Hemos decidido en la escuela trabajar de manera colegiada los proyectos. Hay áreas que sí y competencias que se van a poder integrar y otras no. ¿Qué hacemos en ese sentido? Claro, es que hay proyectos que permiten articular ciertas competencias y hay otros proyectos que permiten articular otras competencias. O sea, no podemos meter todo en uno, ¿no es cierto? No podemos hacer 10 en uno. Yo he escuchado colegas que me dicen, pero y entonces, ¿qué va a pasar con las otras áreas? Bueno, haces otro proyecto o trabajas con otra metodología. No todos Ujú. los proyectos tampoco, ¿no es cierto? Entonces, que los proyectos sean, digamos, la estrategia más importante, no quiere decir que esté prohibido que yo trabaje otras áreas o otras competencias de una manera diferente. Entonces, es esta falta de flexibilidad lo que nos restringe, nos amarra, ¿no es cierto? Nos rigidiza en una sola manera de hacer las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, eh, además, en estos tiempos de educación remota, de pandemia y confinamiento, ¿no? Donde los chicos están estudiando en sus casas, en medio de una dinámica familiar complicada y con muchas restricciones, tú no puedes obsesionarte con la cobertura curricular, porque hay una tensión. O sea, o sea, ya en la presencial uno tenía que, era necesario también un poco de sentido común por el nivel de demanda que planteábamos a los chicos. Las competencias son aprendizajes cualitativos, no son cantidades de datos que los chicos pueden guardar en la memoria. Son aprendizajes cualitativos que necesitan reiteración y tiempo de maduración. Entonces, hay que apostar ahora más que nunca por la profundidad antes que por la amplitud. No, pero ¿y cómo? Y esto no se va a poder trabajar. Ya le llegará el turno. No te desesperes, ¿no es cierto? Por barrer con todas las áreas.
no vas a cumplir todo el programa del grado. Fíjate, no vas a cumplir con todo el programa del grado. No se puede, pues, no se puede. Pero se va a Y no hay que atrasar. tener miedo de decirlo. Y no Por hay que tener miedo de decirlo. Así es, así es, así es. Ujú. Entonces, ya teníamos bastantes problemas para manejarnos con 28 competencias en la presencial, ¿no es cierto? En las condiciones actuales tenemos más dificultades todavía. Entonces, si queremos abarcar mucho, lo que vamos a caer es en la superficialidad y vamos a terminar desfigurando las cosas, porque lo que yo veo también, Liliana, es que en muchos casos hay colegas que están peligrosamente tomando las competencias como campos temáticos. Entonces tú Sí. agarras la competencia de ciencia y tecnología, ese es el tema. Y entonces empiezas a plantear actividades que tienen que ver con conoce y comprende, identifica, conoce, comprende, identifica, conoce, comprende. Es decir, subtemas, ¿no? La competencia es el campo temático general y tú pones temas específicos para que el chico eh, eh, mm, adquiera un conocimiento determinado sobre un tema determinado. Y entonces ya la competencia, olvídate, se borró por completo, ¿no? Convertimos el currículum por competencias en un currículum por objetivos. Em, entonces, ¿por qué hacemos eso? No solamente porque el cuerpo nos lleva, ¿no es cierto?, a regresar siempre a los contenidos, sino porque nos da la ilusión de avanzar más rápido. Nos sentimos mejor. Así es, sentimos que estamos abarcando, estamos enseñando muchas cosas, ¿no es cierto? Ujú. Y la verdad es que, fíjate, o sea, cuando tú y yo hemos estado en el colegio, hemos aprendido muchas cosas que hemos olvidado el día siguiente después del examen. O sea, pero eso, o sea, es que no aprendemos, ¿no? O sea, esa clase, ¿no? Ese sesgo, este retorno a los contenidos, ah, es tiempo perdido, ¿no? O sea, estamos retrocediendo 30 años, pero le llamamos competencias, ¿no? Le llamamos competencias, ¿no? Y entonces eso es lo que nos siente, nos protege, digamos, ¿no? Y en realidad no es así. No estamos Yo en esa línea. sí, quiero rescatar lo siguiente, Lucho, que me parece bien importante, porque la idea de estos diálogos es contribuir, ¿no? Y también pues generar discusiones entre los colegas. Lo que tú señalas cuando nos indicas que no siempre vamos a poder pues trabajar todas las competencias ni integrar las competencias de todas las áreas. Eso nos tiene que quedar muy, muy claro a todos los maestros, maestras, a las autoridades, ¿no? Que a veces exigen a los profesores que hagan cosas que no corresponden, ¿no? Y Lucho nos dice, hay otras metodologías, claro, hay unas metodologías que se pueden trabajar el área de matemáticas, porque en esta oportunidad el área de matemática no corresponde integrarla al proyecto que estamos haciendo, donde se integran otras áreas, ¿no? Entonces, que el profesor trabaje lo que corresponde de acuerdo a una metodología tal, ¿no? Eso nos tiene que quedar muy, muy claro, porque si no, estamos invirtiendo mal nuestro esfuerzo, el tiempo, y en verdad que los alumnos se van cada vez rezagando y rezagando, y nosotros decimos, no, es que desde que estamos en las competencias, el sistema educativo está peor, los alumnos no aprenden, pero no tiene que ver con eso, tiene con ver con nuestras conceptualizaciones que tenemos, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por competencia? Porque si tú has observado en tus recorridos, en tu experiencia que tienes, que termina siendo la competencia como antes se llamaba el tema generador, Así ¿no? es, Cuando trabajábamos por temas generadores, así es, entonces así no es. hemos comprendido qué cosa es una competencia. Una competencia, lo decía Lucho, es una actuación, ¿no es cierto? Es una actuación que tú la pones en marcha frente a una situación que va a retar cognitivamente al estudiante. Lucho también nos decía, preocúpate por la profundidad y no tanto por la amplitud. Claro, porque en un mundo como el que nosotros nos toca vivir ahora, donde hay cantidad de información, es mejor que el estudiante profundice. Y bien sencillo, colegas. ¿Cuándo va a profundizar el estudiante?
cuando nos olvidemos del activismo, porque en aras de la pedagogía activa también nos hemos desbordado en tener a los estudiantes haciendo un montón de actividades activas, pero que no llevan a ninguna construcción, ¿no? Actividad, profundidad quiere decir que utiliza una serie de recursos cognitivos, identifica, memoriza, compara, analiza, determina, juzga, evalúa, crea, diseña. Cuando el estudiante utiliza una serie de habilidades para resolver una situación, entonces estamos hablando de ahí de una competencia. Eso es lo que tenemos que fomentar. Estamos en un momento bastante difícil. Ya era de por sí difícil en la presencialidad aplicar esta metodología, se nos ha hecho siempre muy complejo, ¿no? Porque como tú bien señalas, Luis, lo que buscamos es aplicar el paso 1, el paso 2, el tiempo de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos, y eso nos termina desbordando, ¿no? Antes de pasar a las preguntas, que ya hay varias, y para que tampoco te atrases en tu clase, ¿cómo hacerlo ahora? ¿Cómo trabajar esta metodología bajo estas condiciones que estamos? Ok, a ver, para empezar hay que reconocer, digamos, que no todos los profesores tienen la posibilidad de estar conectados virtualmente con sus alumnos. Em, entonces, sería un error pretender que las mismas estrategias pueden ser aplicadas en todos los casos, ¿no es cierto? Una misma para todos los ciclos y para todos los ámbitos, ¿no? No sé, esta inclinación por la uniformidad, por homogenizar prácticas, no cabe, nunca debería tener cabida, ¿no es cierto? Menos todavía ahora, donde las desigualdades se han hecho cada vez más evidentes y entonces los chicos, hay chicos que tienen más y hay otros que tienen menos condiciones para poder aprovechar todo lo que Aprendo en Casa les ofrece. Entonces, para los que tienen a sus alumnos conectados virtualmente, evidentemente esto se facilita porque entonces hay comunicación, ¿verdad? Aunque no sea en tiempo real siempre y en todos los casos, hay comunicación de ida y vuelta. No es lo mismo para los que siguen, digamos, el Aprendo en Casa desde su televisión o la radio y no tienen mayor contacto con su profesor o un contacto muy eventual y muy esporádico, ¿no? Pero en general, yo lo que te puedo decir es que em, proponerle a los chicos actividades o experiencias donde ellos tengan que usar su cabeza y resolverlas, ¿no? Em, Cuando hacemos eso, estamos, digamos, en la ruta de desarrollar competencias. Cuando les proponemos actividades sobreestructuradas, entonces estamos fuera de la ruta, ¿no? Del desarrollar competencias. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Entonces, yo tengo que hacer el esfuerzo de proponerle experiencias a los chicos que les permitan resolverlas por sí mismos, ¿sí? Am, Eso significa que los resultados no van a ser parejos, que cada chico va a resolverlo de una manera probablemente distinta. Y lo más importante en ese caso va a ser qué camino eligió, por qué lo eligió, ¿no es cierto? Eh, Allí está la riqueza del aprendizaje, más que en el resultado. Em, Y esto es algo, creo que no es la distancia lo que nos inhibe de trabajar de esta manera, sino es el temor a la pérdida de control, ¿sí? Nos sentimos más seguros, ¿no es cierto? Y más aliviados si yo le he dicho al chico cuáles son las 10 cosas que tiene que hacer y el producto que me tiene que entregar con las 30 características que debe de tener. Entonces ya cubrí todos los ángulos, cubrí todos los frentes, no me preocupo de nada porque el chico solo tiene que obedecer lo que yo le he indicado. Entonces, pero eso me deja tranquilo a mí como profesor, pero no le permite al chico realmente desarrollar competencias porque el chico no tiene ya la posibilidad de pensar y decidir. Entonces, yo creo que la distancia no es un obstáculo para hacer esto, ¿sí? A los chicos hay que retarlos, ¿no? A afrontar situaciones. Ahora,
recupero lo que dijiste tú misma hace un momento, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de problema, cuando hablamos de reto? Ahora le llamamos reto a cualquier cosa, ¿no? Un profesor dice, ¿y cuál será la manera correcta de lavarse los dientes? Ese es el reto. Perdóname. O sea, tú formulas cualquier pregunta que se te viene a la cabeza y le pones y la nombras como un reto. El reto tiene que colocar al estudiante en el límite de sus posibilidades. Un Ujú. desafío consiste en eso, que estás, y eso lo dice Vygotsky, te pones en la frontera de tus posibilidades y de tus no posibilidades. Pero oye, averiguar cómo se lava uno los dientes, eso, mira, agarro el celular y le pregunto a la opción de voz del Google y me da la respuesta. ¿Cuál es el reto? ¿Sí? Eh, entonces, eso pasa porque nosotros proponemos situaciones desde nuestra perspectiva como adultos y como docentes, ¿no es cierto? Tú Ujú. antes hiciste una distinción muy interesante. Decías, acá hay que conjugar el interés del profesor con el interés del estudiante. De acuerdo, el interés del profesor es que el chico desarrolle determinadas competencias. El Correcto. interés del chico tiene que ver con el tipo de situaciones que yo le propongo. Ujú. Tienen que ser situaciones que capturen su interés por una sola razón, porque cuando la situación interesa al estudiante, el estudiante se involucra con mente y corazón a desarrollarla hasta las últimas consecuencias. Cuando eso no ocurre, no es que el estudiante no trabaje, lo va a hacer, pero lo va a hacer por obediencia, no porque tenga ganas de hacerlo, no porque ponga todo de sí para poder hacerlo. Entonces, regresando a tu pregunta, la educación remota a través de sus distintos canales, no es un obstáculo para que nosotros propongamos este tipo de tareas, ¿sí? Los chicos pueden hacerlas, claro, no, pero nosotros no lo observamos, profesor, no estamos en su casa, no, pues, pero ese es un riesgo que te tienes que correr. Tú después vas a tratar de recuperar de la mejor forma que puedas información sobre cómo hicieron las cosas, pero no utilicemos la distancia, ¿no es cierto?, como un argumento Perfecto. para hacer actividades sobreestructuradas y direccionadas, ¿no? Así es, así es. Nos han llegado ya algunas preguntas, Lucho, y que algunas las has ido contestando, pero tal vez para darle respuesta más directa a los profesores, profesoras que nos acompañan el día de hoy, a que además agradecemos porque a pesar de seguramente han tenido unos días bastantes complicados, siempre nos están acompañando, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la experiencia de aprendizaje y el ABP? Ya, lo repito, ¿no? O sea, el experiencia de aprendizaje es una manera de nombrar a un conjunto de estrategias Ujú, que hacen referencia a una situación significativa que debe resolverse y que ujú. requiere una serie de actividades que el chico tiene que realizar de manera autónoma y reflexiva. Ok. En esa definición caben un montón de estrategias. Ujú. Entonces, una experiencia de aprendizaje, una ABP entra en el campo de las experiencias de aprendizaje tal como la norma la define, ¿sí? Ujú. Un proyecto de aprendizaje cae en ese mismo campo, ¿sí? Una clase invertida cae también en ese mismo campo, porque yo estudio determinados conceptos en casa, pero en clase los aplico a una situación que me propone el profesor. Entonces, hay muchas metodologías que caen dentro de esa gran bolsa llamada experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias. Correcto. ¿Cómo podemos desarrollar la autonomía de los estudiantes cuyos padres aún no asumen que el estudiante debe ser el protagonista del aprendizaje? Bueno, esa es una pelea de fondo, es una pelea de fondo, porque los padres hacen eso porque a través de te diré, de los siglos, los profesores los hemos condicionado a eso. O sea, Ujú. tanto el padre como el profesor comparten un mismo pánico, el pánico al error. Tanto al padre como al profesor nos asusta el error. No puede haber error, porque error es fracaso, error es negligencia, el error es censurable, el error es castigable, ¿no es cierto? El error es vergüenza. Entonces no puede haber error. El chico no se puede equivocar. ¿Qué hace el padre para proteger a su hijo de la vergüenza y de la censura? Le hace el trabajo para que su hijo quede bien. Lo está protegiendo. Pero es que nosotros a lo largo del tiempo hemos condicionado a las familias a creer que las cosas tienen que ser perfectas. Y no es así. Todos aprendemos cometiendo equivocaciones. El problema no es equivocarse.
El problema es no haber tenido oportunidad para aprender de nuestros errores. Por eso es que el aprendizaje de las competencias es un aprendizaje reflexivo, es por ensayo-error. Yo enfrento un problema, lo analizo, construyo una hipótesis de respuesta, la aplico, no me funciona. Ya, ¿qué hago? Lo vuelvo a analizar, formulo otra hipótesis, elijo otra estrategia para abordarlo, la pongo a prueba, no me funciona, regreso, vuelvo a analizarlo, formulo otra hipótesis, elijo otra alternativa, la aplico y funciona. Así trabajan los médicos, ¿no? Cuando te hacen un Correcto. diagnóstico y te dan un tratamiento y no te curan, vuelven a mandarte a hacer más pruebas, te mandan un Ujú. tratamiento alternativo. Y si sigues, si tus síntomas persisten, te hacen pruebas más de fondo. Te mandan a hacer pruebas no sofisticadas porque necesitan tener una idea más clara de las causas de tus síntomas. Y te dan una tercera fórmula para curarte. Así es como funciona el mundo. Entonces, ¿por qué los chicos no se pueden equivocar? Entonces, ese es el tema. Yo creo que, y claro, nosotros hemos, quizás puede parecer chocante lo que voy a decir, pero no, digamos, hemos insistido tanto desde el inicio de la pandemia en que los padres tienen que cumplir ahora una función educadora, porque la familia es la primera educadora de los niños y la participación de los padres y proponemos actividades que involucren a los padres. A mí me parece eso que, digamos, es un arma de doble filo, ¿no es cierto? Porque yo, ¿qué esperaría de los padres? Que sean padres de sus hijos. Que eso me ayuda a mí. Es decir, que les den soporte emocional, que les den confianza, que les den oportunidad para que pueda hacer sus trabajos en casa, ¿no es cierto? Que les den confianza, ah, pero no que se sienten a supervisar sus tareas. Eso no es el papel del padre de familia, menos todavía reemplazar al niño, ¿no? Y hacerle las tareas por él. Pero entonces, y no me dejarás mentir, creo que lo hablamos la vez pasada, numerosos videos que circulan por internet de Los niños memes. presentando evidencias con el padre al costado soplándole lo que tiene que decir, ¿no? Con Sí, todo desparpajo, ¿no? así Entonces, es. es una pelea de fondo, no es fácil, pero los profesores tenemos que ser muy claros diciéndole a los padres de familia, no tenemos la batalla ganada, o sea, el margen de victoria aquí no es muy grande, porque no hay forma de obligar al padre de familia a que deje de hacer lo que siempre ha hecho, ¿no? Pero Así tenemos que es. insistir en decir, deje que sus hijos hagan solo las cosas. Y acá no se le va a castigar si se equivoca, porque lo que vamos a hacer es enseñarle a reflexionar sobre Ayudar. sus errores. Ujú. Así es. Cambiar esa Sí, cultura no es rápido ni fácil, pero hay que hacerle la lucha. sí, y me ha venido a mi memoria, así rapidito lo voy a contar, en el colegio donde yo trabajaba, había el colegio de la primaria inicial, ¿no? Entonces, cuando yo iba llegando a la escuela, siempre veía a las mamás en el muro terminando de hacer las tareas de los niños de la primaria, ¿no? Entonces, apurados ahí para que puedan. Entonces, terminaba la mamá de hacer la tarea y hacía que el niño ingrese. O sea, es una práctica que no ha aparecido ahora, sino que siempre ha sido así por todas estas teorías implícitas que Así es, manejamos como así es, adultos así es, y que en realidad los profesores lo que tenemos que hacer es, bueno, tratar de ayudar a que se vayan rompiendo y uno de así esto es, tiene que ver con aceptar de que el aprendizaje es un proceso y que en ese proceso tengo errores y que de esos errores también voy aprendiendo. así es. Acá nos mandan una pregunta interesante, Lucho. Nos preguntan qué proyectos estamos haciendo con nuestros estudiantes nosotros. Ah, eso quisiera saber yo. Eso quisiera saber yo. Y ya el otro día conversando con unos colegas sobre el tema de la lluvia como tema de un proyecto, yo recordaba que una vez vi en Colombia, mira, en un centro comercial, ¿no? Una zona urbana, en Bogotá llueve muchísimo, ¿cierto? Porque no es una ciudad que está, es una ciudad andina, ¿no? Am, y había un sistema que hacía que el agua de lluvia vaya directamente, digamos, a los baños, ¿no? Entonces, a los inodoros, o sea, nutría los inodoros de agua, de tal manera que los inodoros no usaban agua potable, sino agua de lluvia. Y entonces yo decía, ¿qué pasa si les pedimos a los chicos que, sobre todo en las zonas donde llueve mucho, que diseñen un mecanismo que permita hacer eso?
Claro, o sea que no es el asunto de juntar en un balde para después echar, no, sino es cómo hago para que eso se canalice de una cierta manera, de modo que no tengas que hacer esta operación de llenar un balde, un barril para después agarrar tu balde, llevarlo al baño. Eso es una competencia del currículum, tiene que ver con eso, construye soluciones tecnológicas, ¿no es cierto? Muy bien, para poder hacer una cosa, un artefacto como ese, ¿no? Los chicos tienen que investigar, naturalmente, porque una vez que lo construyan, van a tener que explicar cuál es el mecanismo, por qué ese mecanismo está funcionando, y tienen que entonces hacer uso de conocimientos que vienen del mundo de la ciencia, de la física. Ese es un proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo mal haría como profesor en decirle que hagan eso y luego le digo, mira, primero actividades, y le digo una a una todas las actividades que tienen que hacer para construir el artefacto. Entonces le quito la gracia al asunto. Los chicos tienen que investigar. Pero ahí tienes un proyecto, por ejemplo, que me parece a mí que es muy interesante, ¿no? Entonces, en realidad, ah, recojo nuevamente lo que tú mencionabas al principio. Quizás nos falta entrenamiento en el arte de formular problemas abiertos. Los problemas que nos salen espontáneamente son todos cerrados, ¿no es cierto? Entonces planteamos una situación, hay una familia que está comiendo mal porque come mucha chatarra. Entonces, ¿qué tipo de alimentos pueden ser más nutritivos para esa familia? Oye, perdóname, pero eso está facilazo, ¿no es cierto? O sea, esa respuesta ya existe. Entonces, pero le ponen reto, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a hacer? Es un reto. Entonces, pero son el tipo de problemas que nos salen de así de primera, son esos. Entonces, venimos, fíjate, hace más de 20 años diciendo que las competencias tienen que afrontar situaciones significativas que representan problemas de la realidad que desafían, ¿no? La capacidad reflexiva de los chicos. Pero estamos dando por supuesto que sabemos en qué se trata un problema, cómo se formula y qué tipo de problemas son los que demandan, ¿no? Niveles altos de razonamiento en los chicos. Y creo que no hemos trabajado ese tema, ¿no es cierto?, con los maestros en todo este tiempo. Así es, ¿no? Bueno, yo no estoy trabajando en la básica, pero sin embargo sí trabajo proyectos con estudiantes que se forman para ser maestra y justamente el curso que yo enseño es planificación curricular. Y tengo un grupo de estudiantes que muchas de ellas de zonas rurales y ahora están trabajando la programación curricular, ¿no? Y su primer reto de ellas ha sido es hacer un diagnóstico del contexto y de los niños, de algunas habilidades, conocimientos que puedan tener los niños, y en base de ello van a ir desarrollando todo el curso, ¿no? No se lo van a poder copiar de ningún lado, es una tarea retadora, porque ellas mismas me dicen, profesora, es que es un poco difícil ahorita comunicarse, las mamás están ocupadas. Una alumna me decía, la mamá me ha dicho que no la moleste para nada. Le digo, ahí está tu reto, porque tú tienes que utilizar los argumentos necesarios para poder convencer a esta madre la ventaja que va a tener de que tú interactúes con ella como futura maestra, ¿no? Entonces, claro, son situaciones donde no hay una sola forma de afrontarlas. Tú las puedes abordar desde diferentes maneras y en ese abordaje de diferentes miradas vas aprendiendo. Y eso es lo que tenemos que ir mirando. Acá nos preguntan, y es algo que a mí me pasó el año pasado, porque mi hija estuvo el año pasado en quinto año de secundaria, ¿no? Y obviamente el examen de admisión no le plantea un proyecto a los estudiantes, les plantea otro tipo de evaluación. Y acá nos preguntan, ¿qué hacer? Bueno, ¿cómo plantear un proyecto? Pregunta acá la maestra. Plantéale el proyecto que tú crees que se tiene que trabajar en la escuela, porque estás en un contexto X, pero luego ese estudiante tiene que también ir desarrollando esos contenidos que les van a ser evaluados. Claro que Ah, sí, pero por supuesto, para poder sí, resolver un proyecto, mira, en el así es. ejemplo que te puse, ¿no? De este artefacto que canaliza el agua de lluvia para los baños, los chicos van a tener que hacer una inversión en conceptos de física. Uh Ah, -huh. o sea, hacer un proyecto para te, requiere poner en práctica un conjunto de conocimientos, pero para eso tienes la motivación para aprenderlos.
Entonces vas a leer, vas a ver videos, vas a conversar sobre los conceptos que vas recogiendo de aquí y de allá. Es decir, o sea, no es que los conocimientos vas a dejarlos de lado si es el insumo principal de una competencia. O sea, los tienes que abordar. Aquí el asunto es que cuando se reivindica, digamos, que el valor del conocimiento, inmediatamente estamos pensando en la memorización, pero no es Ujú. así. Un conocimiento se adquiere, se interioriza, uno se apropia de un determinado conocimiento cuando uno siente que lo necesita y por lo tanto lo investiga, lo analiza y lo discute. Pero si solamente lo copio de la pizarra o del dictado del profesor, me voy a olvidar al día siguiente después del examen. Entonces, el desarrollo de competencias no está reñido en absoluto con el aprendizaje de conocimientos. Al contrario, lo requiere. El asunto es cuál es la puerta de entrada para poder adquirir esos conocimientos, ¿no? Así es, y qué bueno que lo señales porque hay otra pregunta relacionada a los contenidos, ¿no? Claro, somos una cultura de que se va a los extremos, ¿no? Ya Sí, tú hablas de competencias, nadie tiene que hablar, prohibido hablar de objetivos, prohibido hablar de contenidos, cuando no es así. sí, pues, Toda acción didáctica tiene un propósito y el propósito se expresa en un objetivo. así es, ¿No? así es, No puedo desarrollar las habilidades en la nada, las habilidades se desarrollan a través de contenidos que son importantes, de conceptos, de datos, de hechos, de teorías, así teoremas, es, etcétera, ¿no? así es. Entonces, es importante. Y con esta terminamos, Lucho, porque sé que tienes una clase. ¿Qué criterios debemos emplear para la evaluación formativa y sumativa en un proyecto de aprendizaje? Bueno, esa es una pregunta que merece otro webinar, Liliana, ¿no? Sí, lo haremos, lo haremos. porque Solamente lánzalo y luego claro, lo desarrollamos. claro, claro, claro. Es decir, para evaluar competencias, yo tengo que utilizar criterios y tengo que observar el desempeño de los chicos. Por eso es que nosotros no nos cansamos de decir, oye, no mire solamente el producto, mira el proceso, mira cómo lo hizo, no qué lo que hizo. ¿Sí? Si miras lo que hizo nada más, estás perdiéndote la mitad más importante de la película. Porque cuando yo pongo la atención, cuando pongo la mirada en el proceso, en el cómo, yo tengo que tener criterios para observar eso. Y esos Así es. criterios vienen de los estándares que están en el currículum. Les tenemos miedo a los estándares, pero mira, cuando el currículum no tenía estándares, ¿no es cierto? El significado de un determinado aprendizaje quedaba librado a la interpretación subjetiva del profesor. ¿Sí? O sea, ¿qué entendías tú por esta competencia o por este aprendizaje? Cada profesor lo interpretaba. El estándar te lo aterriza, te lo especifica, te dice, si tú quieres saber si ha logrado esto, míralo haciendo esto, esto y aquello. O sea, es una ayuda enorme que le da al profesor. Entonces, no hay que tenerle miedo a los estándares, al contrario, hay que mirarlos para extraer ideas que nos permitan formular los criterios para poder verificar que los chicos están demostrando la competencia que yo espero cuando están realizando las acciones relativas al proyecto. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que mirar, es lo que tengo que recoger. Sobre eso es lo que yo tengo que ofrecer retroalimentación para que el chico pueda saber cuál es la distancia entre lo que está haciendo de verdad y lo que se esperaría que haga, ¿no? Eh, Ahí es donde yo sitúo mi retroalimentación, una retroalimentación que se dirija a hacerlo pensar, ¿no? Retroalimentar no es corregir, es incentivar la reflexión y la autoevaluación de su propio trabajo. Ok, yo sé que a distancia esto es más bravo de hacer, ¿no es cierto? La virtualidad nos da más facilidades para eso, pero en eso consiste la evaluación formativa. Podríamos pasarnos otra hora más hablando de esto, Así es. Así es. pero es una pregunta de fondo también en la que yo sí reconozco que los profesores tienen muchas dudas, ¿no? Ok. Se nos ha ido la hora, pero así volando, ¿no? Sí, Porque un gran tema. Te agradezco de verdad, Lucho, por esta oportunidad nuevamente de que podamos conversar y poderle dar algunas pistas a los profesores, las profesoras que se unen a Punto y Solución. Bueno, y queda pendiente una tercera conversación que podríamos darle la parte 2. La próxima semana estamos celebrando la educación inicial, ¿no? pero Así que claro, por supuesto, los 90 años, así es, ¿no? ya le Tendremos toca vacunarse.
Tendremos un diálogo con Emma Aguirre, así que estaré ahí. Los invito a todos para que se unan Magnífico. también, porque hay Ok, mucho de hablar también para la infancia, ¿no? Les así mando un es. fuerte abrazo, les agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, Lucho. Hay que Gracias, cuidarnos Belén. y promover que otros se cuidan también. Así es, así es. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias.